O sea que la verdad es que ha quedado bajo la lluvia. Sí, sí, sí. El tío era experimentado, ¿eh? Esta es una historia conocida, yo creo que todos los segovianos hemos oído hablar de ella alguna vez. Otra cosa es que se conozcan bien los detalles, ¿no? Porque siempre ha estado envuelta un poco en el misterio y también tiene un halo legendario, de leyenda, que siempre la ha rodeado desde el principio, se puede decir. Desde que se descubre el crimen, el 31 de mayo de 1892, se inicia un proceso, una investigación policial trepidante con dosis de crónica policíaca, de novela negra incluso, y un proceso judicial y todo acaba además en un patíbulo, ¿no? Pero pasan, hasta que detienen a los sospechosos, pasa como un mes y medio en que la ciudad está sumida en la incertidumbre, en el más absoluto desconocimiento, incluso temerosa de que los asesinos puedan estar entre la propia población, como así fue después, ¿no? Entonces, este misterio que rodea la historia desde el principio se extiende después, pasados los años, pues con leyenda, con mucha literatura también. Es una historia que fascina a pintores, que fascina a escritores, a literatos segovianos y no segovianos, que escriben del célebre crimen de la calle de Carretas, que así se llamó, o el crimen de San Millán, o también el crimen del Francés. El crimen ocurre en 1892 y en 1900, la casa que queda deshabitada esos años, en 1900 llega a Segovia el pintor Zuloaga y alquila la casa del crimen como estudio para pintar. Alquila, yo creo que una parte de la casa del crimen, unos cuartos de la casa del crimen. Y él trabaja varias temporadas, de 1900, 1902, 1903 también, y pinta en la casa del crimen. En 1907 Zuloaga pinta el lienzo Las brujas de San Millán. No lo hace en la casa del crimen, que él ya no había vuelto a pintar allí desde 1903, sino en otro estudio que alquila en Segovia. Pero claro, el halo ese legendario de Las brujas de San Millán, yo creo que es lo que da nombre al barrio y lo que, pues lo que condimenta el misterio de todo va unido, todo va unido. Bueno, Carlos me propone ilustrar este libro. Incluso antes de leerlo ya me emociona la idea porque me entusiasma. Digo, La casa del crimen, solo el título ya seduce, ¿no? Y luego cuando lo leo, efectivamente, y me empiezo a meter en harina un poco, veo que hay un montón de posibilidades para rellenar esta historia con alguna que otra imagen que seduzca, ¿no? Y trasladarse hace 125 años a la España del final del siglo XIX es fantástico. Intentar incluso acercarse a los rincones actuales, pero cambiando el chip del tiempo, es súper bonito eso. Eso me gustó mucho, en concreto. A ver, yo esta historia la he conocido desde que era un niño. La primera persona que me cuenta esta historia es mi abuela. Tenía yo 11 o 12 años cuando me cuenta esta historia. A mí esto queda aprendido muy dentro de mí. Mi abuela vivía en San Millán y sabía bien la historia, porque a ella se la habían transmitido, claro, no es que ella lo hubiera vivido, no había llegado a esa época. Luego ya pasados los años, haciendo reportajes históricos, de tipo histórico en el periódico, llego a ello y empiezo a bucear en la hemeroteca, sobre todo en la hemeroteca, y veo que hay una documentación importante, sobre todo de periodística, aunque luego también he consultado archivos y cosas que me han ayudado a completarlo mucho más. Yo publico un reportaje en El Norte en el año 2005 y a partir de ahí pues yo siempre he tenido la historia en mente, ¿no? Y bueno, pues reuniendo toda esa documentación pensé que lo mejor era ponerlo negro sobre blanco. Es curioso, la portada de este libro está hecha a propósito con esa intención, esos tonos verde, grisáceos, oscuro, tétrico, porque a mí me recordaba estas historias de misterio y de novela negra que veía yo con mi padre cuando subía al Retiro en Madrid por la Feria del Libro de la Costa de Moyano, siempre había libros antiguos y tal, y me seducían a mí estas imágenes tétricas de novelas, sobre todo americanas, que tenían estos colores. Hemos intentado acercarnos un poquito
a esa imagen de terror, de novela negra, de ficción, un poco muy bonito. Yo creo que hemos acertado con la portada. Yo, por ejemplo, una de las más importantes para mí fue recrear el patíbulo donde se ejecutan a estos tres, ¿no? La verdad es que yo me fui al sitio más o menos porque Carlos también tiene al final de un libro un plano donde indica los puntos claves de la obra, ¿no? Entre ellos donde se instala el patíbulo, que es un poco más arriba de la Plaza de Toros, donde ahora estaría el edificio de la Seguridad Social o algo así. Por ahí. Yo me fui intentando captar aquella imagen que vieran en su momento los reos, pero claro, es muy difícil porque hay árboles, hay casas nuevas, hay un montón de edificaciones, pero bueno, casualmente también hay grabados, hay fotos antiguas que reflejan ese ángulo y bueno, gracias a eso pudimos hacer un poco interpretar aquel momento dramático, ¿no? Y terrible del día aquel. Es vital porque cuando ilustras un libro y te basas en una época concreta como es el final del siglo XIX, pues influyen mucho los uniformes de la Guardia Civil, el vestuario de la gente, la época, las construcciones, las casas, las calles, las farolas, pues todo eso, afortunadamente, a final de ese siglo, bueno, empieza a haber mucha fotografía ya, ¿no? Y hay bastante documentación. Y luego que Carlos me aportó todo lo que me hiciera falta, incluso en el archivo municipal, fotos de él, recortes de prensa, bueno, hay un montón de datos para acercarse a una época viva, ¿no? del final del siglo. Es que también el Rodao me lleva a esta historia. Claro, esto es lo que tiene la investigación. Cuando yo también, vamos, no es que Rodao me lleve a la historia, es que Rodao me da a conocer la historia, porque Rodao es uno de los periodistas que cubre aquella historia para varios periódicos. Él es corresponsal de La Época, un periódico vespertino de Madrid, también escribe en varios semanarios de aquí de Segovia, y hay varias crónicas del crimen de San Millán firmadas por José Rodao. Entonces, José Rodao me ayuda también a conocer más esta historia. No sé lo que vendrá después. Yo este libro lo tenía escrito ya desde hace tiempo. Lo que he hecho en los últimos meses ha sido bueno, darle la forma de libro y soltarlo, ¿no? Pero bueno, pues seguramente me embarque en algún proyecto en breve.